Hola, bienvenido de nuevo a Autos y Carreras. Hoy jueves pues, estamos a vísperas de empezar la actividad en pista para el Gran Premio de Bélgica. Una pista fantástica, la más hermosa de todo el campeonato. Seguramente una de las más bellas del mundo, si no la más. Yo creo que carreras o un paisaje como el que hay en Bélgica no lo hay en ninguna otra de las ciudades o pistas que recorre la Fórmula 1 año tras año. Aquí en Autos y Carreras también vamos a celebrar, como lo estará haciendo todo el mundo, el aniversario 30 del debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1, cuando por un azar del destino Bertrand Gachot tiene un problema legal, lo ponen preso y Eddie Jordan llama a Michael Schumacher para que ocupe su lugar al lado de Andrea de Cesaris. En algún momento hay una anécdota entre los dos en la que Andrea de Cesaris se da cuenta que Michael Schumacher usa el pie izquierdo para frenar y no el pie derecho. En esa época todavía era común que los pilotos usaran el pie derecho para frenar. Eran carros con una tecnología muy diferente. Pero si uno se tiraba las curvas frenando un poco con el pie izquierdo, podía regular mejor el acelerador y balancear mejor el carro. Y eso era algo que estaba haciendo Michael Schumacher en ese año 1991 a bordo de un carro que también es una leyenda en la Fórmula 1. Solo estuvo un año obviamente, pero fue un diseño precioso, un carro muy muy bueno, un rendimiento excelente. Era el primer año de Eddie Jordan en la Fórmula 1 y Michael Schumacher tuvo la oportunidad de montarse en él. Ahí se unen como un par de fuerzas en esa historia. A Eddie Jordan ese carro le costó un montón y al final, cuando ya estaban listos para empezar la temporada, no tenían plata para poner a nadie. Hay una versión de ese carro que es completamente negra y bueno, tienen que hacer unas buenas jugadas comerciales para poder fichar a Tic Tac y a 7up como parte de sus patrocinadores y traer este carro verde con azul preciosísimo. 1991 es el debut de Michael Schumacher. Clasifica séptimo para el Gran Premio de Bélgica. Era la primera vez que se montaba, que corría ese carro, la primera vez en esa pista, y queda 4 puestos por delante de Andrea de Cesaris y hace una largada buenísima, pero su carro apenas da la vuelta en la Source empieza a fallar, el embrague no funciona, baja hasta Rouge y Radillon, pero finalmente tiene que parquear el carro y retirarse. Pero finalmente eso era apenas el comienzo, y a pesar de no haber recorrido sino por ahí 1 kilómetro de una vuelta de 7 kilómetros en el circuito de Spa-Francorchamps, que a comienzos de su historia, por allá en los años 20 del siglo pasado, hace casi 100 años, era un circuito gigantesco de 20 kilómetros o una cosa así. Esto decía Schumacher en 1990. You must be very happy with your results. Yeah, sure, I'm really happy. The car feels really good and it makes a lot of fun to drive, and also for the time I'm really happy, yeah. Al año siguiente volvería Michael Schumacher en Benetton, que empieza su carrera en Benetton justo 8 días después del debut con Jordan. Hay una historia también ahí un poco truculenta, pero finalmente se llevan al piloto, se llevan el contrato, y bueno, ahí hay un montón de problemas, pero empieza a correr al fin de semana siguiente Michael Schumacher con el equipo Benetton, y con Benetton logra al año siguiente su primera victoria también en el circuito de Bélgica.
I don't know why, but when I was in the motorhome today, I thought I'm able to win this race. And I thought, I think my dream doesn't come up. And then suddenly the situation changed. I went in for dry tires and it was absolutely at the right moment. I really can't describe it. I mean, it's something crazy. Una cosa buena de esta victoria de Michael Schumacher en el circuito de Spa-Francorchamps en 1992 es que estaba lloviendo. El circuito estaba en condiciones muy cambiantes. En este sitio donde se encuentra el circuito, cerca de los bosques de las Ardenas, hay unos climas muy difíciles de mantener, de predecir. Y Michael Schumacher empezaba a dar, seguramente antes hubo alguna carrera que también lo diera, yo no la recuerdo, pero esta carrera se podría decir que es la primera en donde se muestra un talento y una habilidad especial para leer la pista. Cuando empieza a secarse el circuito, que además es muy difícil saber si está seco o no porque es tan grande el circuito, abarca un área tan grande que fácilmente puede estar seco en la recta de pits, pero abajo en Stavelot podría estar ya lloviendo, o incluso en Le Combs podría estar lloviendo y muy mojada la pista. Él toma la decisión de entrar a pits un poco antes que los demás y poner llantas de seco, y sale en una pista mojada con llantas de seco, y en esa pista mojada con llantas de seco empieza a caminar un poco mejor que lo que estaban caminando sus compañeros pilotos oponentes con las llantas de lluvia. Una cosa que repetiría unos años después, en 1995, cuando conseguiría su segunda victoria y la que a mi parecer es su mejor victoria, tal vez el triunfo más importante de su carrera en Fórmula 1 por la forma en que lo logró. En 1995, a bordo del equipo Benetton, ya siendo campeón del mundo, Michael Schumacher tiene una desastrosa clasificación en el Gran Premio de Bélgica. Era el año en el que estaba la pelea más furiosa con Damon Hill y apenas clasificó en la posición número 16. Bélgica no es que sea un circuito tan difícil para pasar, pero es un circuito con rectas muy rápidas, con curvas sinuosas. Tampoco es que lo deje tan fácil en algún momento, y menos con lluvia. Largan todos con llantas de seco y unas pocas vueltas de iniciada la carrera empieza a llover y todo el mundo se tira a cambiar neumáticos de lluvia, todos menos Schumacher. Schumacher se quedó con llantas de seco, logró pasar a muchísima gente mientras ellos paraban a pits y logró quedar primero en ese momento, justamente con Damon Hill detrás, alcanzándolo porque venía con llantas de seco. Y cuando llega detrás de Michael Schumacher, tienen que ver esa carrera, pónganla. Aquí dirán que me pagan, ojalá me pagaran, pero por F1 TV la pueden ver completa todas las veces que quieran. Búsquenla de pronto en YouTube, haya resúmenes o cosas así. Pero esas vueltas en las que Damon Hill está cazando a Michael Schumacher, Damon Hill con llantas de lluvia, Michael Schumacher con llantas de seco en una pista mojada, son brillantes. Creo que es el momento más grande de dominio del coche, de habilidad al volante de un piloto en esta era moderna de la Fórmula 1. En 1995 Schumacher logra mantener a Damon Hill con llantas de seco, con llantas de lluvia a raya, y es que es increíble. Uno los ve pasar por Le Combs en la recta de Kimmel. Damon Hill lograba emparejárselo, pero apenas entraban por fuera Schumacher era capaz de mantenerlo, y luego en la siguiente por dentro lograba superarlo de nuevo y seguir en el liderato. Luego viene un momento en que la pista se empieza a secar todavía más, entonces los que van con llantas de lluvia tienen que parar porque esas llantas se van a desbaratar. Paran todos a pits, sacan llantas de seco. Schumacher sigue con llantas de seco, ahora sí comodísimo, ha ganado una gran cantidad de terreno, y entonces ahí vuelve la lluvia, y cuando vuelve la lluvia todos paran, incluido Schumacher,
y ya en lluvia es imparable Michael Schumacher. No sería la primera vez que veríamos un Michael Schumacher dominar una carrera en la lluvia. From 16th on the grid, did you really believe you could win this one? I knew it's going to be possible to drive certainly in the points and even probably on the rostrum, but to be first, no, I didn't believe this. Michael Schumacher nos deleitaría en 1996 al año siguiente, ahora con Benetton en el Gran Premio de España, también con una carrera magistral en la lluvia. También ganaría, aseguraría el campeonato del 95 en Japón, ahora que recuerdo, también bajo la lluvia. Creo que todas las veces que yo vi carreras de Michael Schumacher y empezaba a llover, yo decía, bueno, ya se la ganó, es disfrutar a este pilotazo que era Michael Schumacher cuando empezaba a llover. Alguna vez en una entrevista dijo que no le gustaba que lloviera, que era incómodo, pero para que no le gustara que lloviera. Pero la habilidad que él tuvo en su carro tal vez era comparable con las grandes habilidades que hablaban de un Rudolf Caracciola o de un mismo Ayrton Senna, que también tuvo grandes carreras magníficas en lluvia. Pero lo que mi cabeza recuerda es que en lluvia Michael Schumacher era imbatible. Si acaso queda esa mancha del Gran Premio de Mónaco, también del año 96, en donde en la primera vuelta, en tal vez la pista más difícil que hubo en lluvia en la Fórmula 1 jamás, antes de llegar a Portier, en la bajada hacia el mar, Michael Schumacher golpea el muro, dobla la dirección y queda fuera. Tal vez fue de los pocos errores que se le vieron cometer bajo la lluvia a bordo de un Fórmula 1. Bélgica luego la ganaría otras tantas veces, tal vez unas 4 veces más, mientras estuvo con Ferrari. En Bélgica también aseguraría uno de sus campeonatos. En Bélgica también se daría uno de los momentos más difíciles de la carrera de los hermanos Schumacher, cuando en 1998 fue en el 98. Bueno, ahorita no me acuerdo, pero en el 98, también en una carrera con lluvia, en una carrera muy difícil, que empieza con un accidente múltiple en la bajada desde la Source hasta Eau Rouge, donde todos los pilotos perdieron sus carros. Es más, yo recuerdo ahorita, tal vez era el equipo Font Metal, solo tenían un carro de repuesto. En esa época había coches muletos en la Fórmula 1, o sea, cada equipo llevaba 3 carros siempre, y se turnaban para quien preparaban el segundo carro, y en caso de que algún piloto dañara su carro y hubiera una bandera roja, se les daba la oportunidad de salir en el coche muleto, y uno ve a los 2 pilotos del equipo corriendo, porque el que llegara primero a pits se quedaba con el carro muleto. Cosas que pasaban en la Fórmula 1. En esa carrera todo el despelote empieza porque David Coulthard pierde el coche bajando y empieza a rebotar del avalado en la pista, y bueno, el pandemonio completo en Bélgica. Luego vuelven a alargar la carrera. Ahí vuelve a haber un accidente creo que fue Mika Häkkinen, el que queda fuera, pero no fue tan grave. La carrera continúa y Michael Schumacher hace un despliegue de nuevo de toda su habilidad al volante en lluvia. Les va sacando como 50 segundos al segundo, y toda la seguidilla de eventos es interesantísima. En algún momento las cámaras enfocan a Jean Todt hablando en el pit wall del equipo McLaren. La pelea era feroz con McLaren ese año por el campeonato. Cuando Schumacher empieza a acercarse a David Coulthard, Jean Todt habla en el equipo, seguramente diciéndoles como, bueno, esperamos que no se pongan a jugar. Schumacher llega detrás de David Coulthard, saliendo de... Venga a ver en qué curva exactamente fue. Pasan Le Combs, pasan la horquilla, y en la curva que desemboca a Pujón, en la curva que sale a la recta que desemboca a Pujón, Schumacher ya está muy detrás de David Coulthard y se abre hacia la izquierda para pasarlo, con tan mala suerte que el spray no dejaba ver que David Coulthard había soltado el acelerador y lo embistió. Perdió
la rueda delantera derecha, Michael Schumacher. El coche de David Coulthard también se daña, y con 3 ruedas Michael Schumacher llega a los pits. Además, yo creo que fue más rápido con 3 ruedas que muchos de los pilotos ese día en la pista, unas condiciones que hoy ya no verían. Ustedes, los que son nuevos en la afición a la Fórmula 1, ya no ven carreras con la pista en esas condiciones, porque ahora son menos arriesgados y punto. Schumacher llega al pit. Son las escenas del Schumacher más iracundo, más furioso que pueda haber en la historia del automovilismo. Y apenas llega al carro, empiezan los mecánicos de Ferrari a bajar las cortinillas del pit wall. Él alcanza a salir y se va enfurecido a buscar a David Coulthard y le dice algo así como "Are you fucking trying to kill me?" Es lo que cuentan las malas lenguas. David Coulthard ni siquiera se quita el casco, los logran mantener a raya, pues no acercarse, porque seguramente se habrían dado una puñetera. David Coulthard a la semana siguiente confiesa que para dejar pasar a Schumacher a la salida de la curva soltó el acelerador. Un error garrafal, un error además muy común. Sobre todo en el simulador uno ve que la gente sale de las curvas y para dejarlo pasar a uno sueltan. Gente que nunca vio Fórmula 1 seguramente. Y con eso Michael Schumacher pierde esa carrera. Esa carrera le habría significado 10 puntos. Creo que esa carrera le habría significado 8 puntos adicionales en el campeonato. Y fue 8 puntos la diferencia al final del campeonato con Mika Häkkinen. Una pena, pero una carrera fantástica. Un Michael Schumacher tremendísimo. No me acuerdo si fue ese año o tal vez el año siguiente que ganaron los dos Jordan. Eddie Jordan logra una victoria, un 1-2, pero el 1-2 lo logra ganando Hill y segundo Ralf Schumacher. Sí debe ser esa 98, porque Hill corrió en el 97 con Arrows después de haber sido campeón en el 96 con Williams. Estaba lloviendo todavía y Hill venía primero y Ralf Schumacher venía segundo y venía detrás y venía más rápido, y cuando le llegó a Hill, Jordan les dio la orden de no atacarse porque podían poner en riesgo la carrera. Entonces mantengan las posiciones y lleguen así. Jordan estaba contentísimo. Un 1-2 para un equipo que apenas 6 años atrás hacía su primera temporada en Fórmula 1 y debutaba con ellos Michael Schumacher. Tenía mucho sentido, pero esa orden le costó a Eddie Jordan el contrato con Ralf Schumacher. Michael lo llamó después, lo insultó y le dijo que Ralf Schumacher no iba a correr más para él. Y Michael Schumacher consiguió que Williams intercedió para que Williams contratara a Ralf Schumacher en la Fórmula 1. Esas son las cosas que pasan en el deporte. Esas son las cosas que han pasado en Spa-Francorchamps. Solamente las que tienen que ver con Michael Schumacher. Otros pilotos han ganado ahí. Kimi Räikkönen, sendas victorias, también le gusta mucho esa pista. Hemos visto grandes accidentes. Hace algunos años perdimos a Antoine Hubert en la Fórmula 2. Y no está alejado Spa-Francorchamps de la polémica. Por allá en los años 60, en el 69 hubo un boicot de la Fórmula 1 por inseguro el circuito. En el 71 no volvieron sino hasta el 83. Y hoy en día vuelve a estar un poco en la polémica el circuito por la seguridad. Va a haber muchos cambios, vamos a ver un circuito nuevo, renovado. Esperemos que logren el estándar de seguridad que se necesita y que nos den una carrera fantástica este fin de semana en Spa-Francorchamps. Voy a darles, antes de cerrar el episodio, los horarios de transmisión para este fin de semana, porque la Fórmula 1 ha estado cambiando muchas cosas y no sabemos muy bien. No tengo claro ahorita
cuál es el horario que tiene el circuito. Ay, no voy a poderlo ver tan fácil. Aquí está. Spa-Francorchamps, mañana viernes, 4:30 de la mañana, la primera práctica, 8 de la mañana la segunda, el sábado 5 de la mañana la tercera práctica y la clasificación a las 8 de la mañana y la carrera también a las 8 de la mañana. El Gran Premio de Bélgica desde el circuito de Spa-Francorchamps. Nos veremos el domingo con toda la emoción que haya pasado, con todas las cosas que hayan pasado en el Gran Premio belga. Yo soy Ricker Silva y esto fue Autos y Carreras, un episodio en vivo. Recuerden que los jueves los episodios son en vivo. Autos y Carreras se graba en la Sala Faniáticas desde Bogotá. Yo soy Ricker Silva en Sala Faniáticas, en la producción, en los guiones. También nos acompaña Aleida Rodríguez. La imagen de este podcast estuvo a cargo de Jaime González y Diana Abadía, y la música que escuchan de fondo es de nuestro queridísimo amigo Luis Sánchez Gooding. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.